¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, ya que el día de hoy nos encontramos pero con el capítulo número 18 de esta teoría de El camino para convertirse en un héroe profesional. Y espero que les guste el capítulo que les traigo, comenten, compartan y que se suscriban, ya que esto es muy importante para que el algoritmo recomiende el canal y este último siga creciendo y así desarrollo más. Vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 18. Una vez más, se vio rodeado de sombras y de los tenues monstruos de la oscuridad, a medio formar. Kazuki observaba el entorno sumido en la oscuridad más absoluta, interrumpida solo por destellos de color que no deberían haber estado allí, sino que solo empeoraban las cosas. Incluso para él, parecía como si hubiera creado una habitación dentro de una dimensión de pesadilla. Era como dar vida a los miedos que la gente sentía hacia los espacios oscuros. Todos esos peligros imaginarios cobraban vida en sus sombras, alimentados por el sufrimiento del mundo. Mi peculiaridad siempre será horrible, pensó, mirando a su alrededor y contemplando su creación. Era mucho más fácil de mantener con la adición de un techo real a la estructura. Eso le permitía apreciar su progreso con mayor tranquilidad. Pero no puedo negar que, de alguna manera, tiene un aspecto impresionante, admitió, aunque en la intimidad de sus pensamientos, mientras continuaba trabajando en la mudanza. Sin embargo, eso no era importante en ese momento. Kazuki necesitaba simplificar el uso de la técnica, o seguiría agotando sus reservas a un ritmo vertiginoso. Para ello, había empezado a añadir linternas y otros objetos para simular escenarios más difíciles, como lugares bien iluminados. Probablemente nunca podría usar la técnica con fiabilidad a plena luz del día al aire libre, a menos que se volviera increíblemente bueno y tuviera mucha negatividad de sobra, como mínimo, pero todo lo demás debería ser factible, o al menos quería intentarlo. En ese espíritu, luces encendidas. Kazuki escuchó y se tensó, empujando más negatividad hacia las sombras y griega. Mierda. Maldijo entre dientes cuando sus sombras quedaron prácticamente destruidas. Intentó reparar el daño, pero era tan grande que casi daban ganas de volver a aplicarlo todo. Maldita sea, añadió, con más fastidio en la voz del que realmente sentía. Aún así, fue lo suficientemente mezquino como para patear los restos de la granada aturdidora que habían arrojado a la habitación. Al menos Kazuki había estado mirando hacia otro lado, lejos del destello, y el manto de sombras era lo suficientemente denso y sólido como para amortiguar un poco la explosión. Sin embargo, todavía le zumbaban los oídos. Lo siento, comentó Momo con una mueca, pero él la ignoró con un gesto. Me lo busqué, ¿no? Le dijo Kazuki, respirando hondo. Quizás hacer que su nuevo movimiento resistiera una granada aturdidora era un poco extremo, pero ese era precisamente el objetivo. Estaba intentando averiguar cuáles eran los límites. Aumentar las luces presentes, introducir otras nuevas e inesperadas, y más, todo era para probar cuánto podía resistir el velo de oscuridad y cuánto daño podía sufrir, y qué podía dañarlo irreparablemente, como la granada aturdidora. Definitivamente fue demasiado. Las sombras de Kazuki probablemente nunca resistirían un ataque tan repentino, del mismo modo que el sol y el espacio abierto lo obstaculizarían demasiado. Al menos, así sería en un futuro previsible, pero tal vez podría mejorar. Sin embargo, tenía muchas cosas que hacer, así que no se hacía muchas ilusiones. Puedo intentar hacer algo más pequeño, ofreció Momo, y él consideró aceptar su oferta. Sin embargo, había un problema. Tienes que concentrarte en tus propios asuntos, Momo, le señaló, y ella se encogió de hombros con incertidumbre. Había aceptado su oferta de usar una ráfaga de objetos del mismo tipo. Su primera idea fueron granadas aturdidoras, muchísimas. Kazuki sintió lástima por quien quiera que las recibiera, porque no iba a ser nada agradable. Aunque te lo agradezco. Creo que volveré a usar los flashes del móvil. Parecía un poco decepcionada por eso, pero él no quería retrasarla haciéndole ayudar cuando debería estar trabajando en sus propios proyectos. Quizás podría recurrir a otra persona. Toro estaba trabajando en su manipulación de la luz, como era de esperar, así que tal vez estaría dispuesta. La única razón por la que no la había elegido era que Momo estaba allí justo cuando se le ocurrió la idea, aunque, hay que admitirlo, Toru ya tenía suficientes problemas con su entrenamiento como para tener que luchar contra sus sombras con su luz. Entonces, el teléfono parpadeaba. Me pregunto si Mei podría fabricar algo para entrenar mejor. ¿Sería difícil? ¿Caro? Pensó Kazuki, decidiendo preguntarle la próxima vez que la viera. A ella y a Melissa, tal vez con Ronaldo para que el chico pudiera hacer los cálculos.
Pensándolo bien, también podrían trabajar en el entrenamiento de Chikuchi y Neito. Usar objetivos podría funcionar. En definitiva, era algo que debía abordar más adelante, pero lo anotó en su teléfono y luego lo configuró para que tomara una foto con flash después de unos segundos. Hizo lo mismo con algunos teléfonos prestados de sus amigos. No era el método más práctico ni conveniente para su entrenamiento, pero funcionó bastante bien. Kazuki podría partir de ahí. 1, 2, 3, murmuró entre dientes, canalizando en su voz la negatividad que no estaba usando contra las sombras. Era difícil hacer ambas cosas a la vez, pero era igual que con todo en su vida. Sin duda, la práctica ayudaría. Tal como estaba, se sentía un poco como intentar mover las manos en círculos, pero en direcciones opuestas al mismo tiempo. Incómodo y casi vergonzoso, con demasiados errores. Sin embargo, persistió en ello, porque ya no tenía mucho más que hacer. Kazuki, la verdad, había ideado otra especie de movimiento definitivo, pero aún lo estaba pensando. No sería fácil de ejecutar, eso seguro, y tampoco es que lo necesitara. Por mucho que lo deseara, no lo necesitaba. Puedes hacerlo mejor. Bueno, pensó Kazuki, respirando hondo y entrecerrando los ojos. Supongo que es Plus Ultra. Oh, lo juro por Dios, si me sacan otro robo de 2 cartas, Mina casi les gruñó, entrecerrando los ojos. Parecía que se esforzaba de verdad por no aplastar el pequeño manojo de cartas que sostenía, aunque Kazuki supuso que era una reacción bastante justa. Acababan de atacarla con 2 combos consecutivos de 3 cartas que le permitían robar 2. Ella tenía más cartas que el resto de ellos juntos. En ese sentido, dijo Kazuki, colocando su comodín encima de la pila boca arriba y luego sonriendo. Resultó que su don era útil para juegos como ese. Le permitía saber cuando la gente estaba mintiendo o adivinar qué cartas tenían. Mientras todos a su alrededor comentaban el juego y hacían bromas, él recogía pequeñas púas que le daban pistas, así que, en cierto modo, estaba trabajando con información adicional. ¿Fue injusto? Probablemente, pero no podía desconectar sus sentidos, así que no era su culpa. Simplemente se estaba aprovechando de la situación. No fue muy heroico, pero en ese momento no era Beacon, así que no importaba. Al menos, esa era su interpretación de lo que Ina solía decir. Dividir al héroe de la persona, pensó Kazuki para sí mismo. ¿A qué lo vas a cambiar?, preguntó Minoru, con temor en la voz a pesar de estar bastante tranquilo. Esa fue una buena pregunta. Él tenía una carta roja, pero estaba bastante seguro de que Momo tenía un comodín propio. Un comodín de robar 4 cartas, lo cual sería genial si lo usara contra Minoru, ya que él jugó antes que Kazuki y no tenía ninguna carta para robar. Así que, si pudiera hacerla elegir su color, bueno, él pensó que ella tenía al menos una tarjeta roja y el resto, verde, dijo. Sí, señor Toru, dejándola caer con fuerza de inmediato. Un empate 2. Oh, vete a la mierda, gritó Mina. Mina, lenguaje, exclamó Momo, escandalizada. Kazuki observó el intercambio con una leve sonrisa. Resultó que había tenido un buen día. Claro, el entrenamiento era agotador y un poco frustrante, pero aparte de eso, no tenía nada de qué quejarse, en realidad. De hecho, le estaba yendo mejor de lo esperado, mejor que nunca, al menos durante un periodo prolongado. Lo cual era una locura, considerando, Momo. Pensé que éramos amigos, dijo Minoru, observando cómo el sorteo de 4 cartas lo traicionaba por completo. Lo siento, pero tengo que cambiar de color, respondió la chica, provocando algunos gruñidos de Minoru mientras elegía. Rojo, por cierto. Gracias, dijo Kazuki, dejando caer su última tarjeta. Fue divertido, añadió, y lo decía en serio. Sin embargo, se quedó un poco desconcertado cuando la ya de por sí molesta y frustrada sensación se intensificó aún más y se encontró recibiendo miradas de desaprobación de todos los que estaban alrededor de la mesa. ¿Perdón?, preguntó, con una expresión de nerviosismo. Hiciste trampa, lo sé, le dijo Minoru. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Ante eso, Kazuki simplemente sonrió y se encogió de hombros, lo que aparentemente fue una confirmación de culpabilidad para la mayoría de sus amigos. Bueno. ¿Oh, quieres hacer qué?, preguntó Chiyo, y Kazuki sintió el peligro de inmediato. Necesitamos muestras de sangre, respondió de todos modos, con sinceridad y calma. Estamos intentando probar el don de Neito, añadió, y la explicación adicional pareció ser justo lo que la mujer buscaba, así que continuó. Estamos intentando ver si puede copiar dones, a distancia, más o menos.
Primero probamos con cabello, pero tiene que estar, fresco, al parecer, y solo funciona durante unos minutos. Además, el tiempo que dura el don es más corto. Así que ahora quieres hacerte una prueba de sangre, terminó Chiyo, entrecerrando los ojos, pero Kazuki estaba bastante seguro de que lo estaba considerando. Al menos, ya no se sentía tan escandalizada como antes. Es lo que podemos probar sin que las cosas se pongan raras, respondió Kazuki encogiéndose de hombros. Aunque decir raras era quedarse corto, ya que las alternativas eran perturbadoras, repugnantes o ambas. No es que la sangre fuera buena, pero les parecía el menor de los males, aparte del pelo. La siguiente mejor opción eran las uñas, pero, bueno. Por cierto, no pasa nada si la respuesta es no. Solo queríamos preguntar, añadió, por si acaso. Porque Chiyo ya opinaba que todos eran demasiado imprudentes y Kazuki quería, en cierto modo, redimir al menos a su grupo ante sus ojos. Ella también sabía lo que hacía, en general, así que él intentó escucharla. Prefería que sus amigos estuvieran sanos, si podía evitarlo. Así que no le costó nada seguir sus consejos. Supongo, murmuró, aún dándole vueltas al asunto, y Kazuki lo notó. ¿De quién sería la sangre que tomarías y usarías?, añadió, mirando fijamente a Kazuki, quien inmediatamente agitó las manos frente a él. Yo no, de ninguna manera, la tranquilizó. Él no se acercará a mi don, jamás. Bueno, yo no diría, nunca, insistió, y fue su turno de entrecerrar los ojos, mirando a Neito en particular. Siempre, aceptó el otro chico, enderezándose en su asiento, y Kazuki asintió. Sabía que estaba fingiendo, pero lo aceptaría. Y si pensaba en intentarlo de nuevo, le daría algunas de sus mejores sesiones de entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo y vería si aún creía poder discutir. Kazuki sabía que podía ser un poco sumiso con sus amigos, pero esa era una línea que nadie iba a cruzar. Bueno, no es que alguien más que Neito pudiera, pero aún así. Al menos tienes algo de sentido común, comentó Chiyo, y Kazuki sonrió radiante. Claro, sonaba un poco ambiguo, pero ya la conocía bien. Quizás no fuera un gran elogio, pero para él era suficiente. ¿Y cómo quieres que lo hagamos? Siempre y cuando yo esté de acuerdo, claro, dijo ella, y eso sonó como un acuerdo para él. Sin embargo, no lo mencionó. Pensamos en probar con muestras de distintos tamaños, explicó Kazuki, mirando a Neito y luego hacia la puerta de la enfermería. Algunos de los otros miembros de Faros estaban afuera, esperando el veredicto. Tal como estaban las cosas, no sé si estás de acuerdo, pero tenemos un montón de ideas, comentó, y recibió una mirada fulminante que sabía que ella solo decía a medias, lo que le ayudó a mantener la sonrisa. Aunque Neito, y más tarde el resto de su club, lo miraran como a un bicho raro. Al final, Chiyo, aunque a regañadientes, accedió a sus ideas. Así que, finalmente, salieron de su oficina con varios frascos para analizar durante el entrenamiento. Tenían que prometer devolvérselos para que ella los guardara o se encargara de ellos, y él estuvo totalmente de acuerdo. Después de su experiencia con Himiko Toga, no tenía muchas ganas de averiguar qué se podía hacer con su sangre o la de sus amigos. Admitió que había salido de la habitación cuando le estaban extrayendo la sangre y que se sintió muy aliviado de no haber formado parte de nada de eso. Solo de pensarlo, le entró un sudor frío. Estoy bien, se dijo a sí mismo, como si eso fuera a convencer al resto de su ser. Estoy bien, repitió, retrocediendo y apoyándose contra la pared. Le ayudó un poco, como cuando uno se cansa de estar de pie demasiado tiempo y se mueve sobre sus pies. En realidad no sirvió de nada, pero casi lo sintió así. Era absurdo que le afectara tanto. Había estado bien durante todo el proceso que los llevó hasta allí. Cuando Ronaldo hizo un comentario casual y eso los puso a todos a pensar qué intentar con el don de Neito. Cuando estaban haciendo pruebas con cabello. Cuando decidieron probar con sangre y luego la conversación posterior sobre el hecho de que no deberían intentar eso por su cuenta, eso fue idea de Mei, en su mayor parte, quien había estado ansiosa por tener un bebé que recolectara sangre, la genio psicópata que era, y que deberían consultar con Chiyo. Y fue solo dentro del consultorio de la mujer, cuando la vio preparando las cosas, cuando vio las agujas y comprendió cómo se desarrollarían los acontecimientos a partir de ahí. Lo imaginó, la puñalada, el drenaje, y supo que no se parecía en nada al equipo de Toga. Lo sabía, sin embargo, allí estaba él. ¿Todo bien?, preguntó Ronaldo, saliendo con él. Kazuki se preguntó si era de mala educación sorprenderse de que fuera él quien saliera a ver cómo estaba. Quizás algo de eso se notaba en su rostro.
Me da un poco de náuseas la sangre, explicó el chico, frotándose la nuca con timidez. Solo quería terminar mi parte y dar por terminado el día. Estoy bien, respondió Kazuki, preguntándose si eso contaba como mentira o no. O lo estaré, en cualquier caso, añadió encogiéndose ligeramente de hombros, esperando que al menos fuera cierto. ¿Podemos hacer algo?, preguntó el chico y Kazuki se tomó un momento para apreciar la inseguridad, el nerviosismo, porque demostraba preocupación. Solo necesito un poco de tiempo para desconectar y concentrarme en otra cosa. Podría hablar de números, si eso ayuda, ofreció Ronaldo con el tono de quien sabía que era una propuesta ridícula. Aún así, a Kazuki le sacó una risita. Aunque eso le recordó cómo se había sentido el chico mucho antes, cuando habían estado hablando y reflexionando sobre lo que había dicho. Por cierto, fue una buena idea. Creo que nadie lo mencionó, pero lo fue. Buen trabajo, comentó, y el chico se giró hacia él con los ojos muy abiertos. Nosotros, no sabemos si funcionará bien, así que, aún así, fue una buena idea, interrumpió Kazuki. Funcione o no, lo fue. Así que, sí, dijo, pasándose los dedos por el pelo e intentando recuperar la compostura. ¿Sabes qué? Hablar de números ahora mismo suena genial, añadió con una media sonrisa. Y Ronaldo aceptó la oferta, aunque con ciertas reservas. Resultó que sí ayudó, aunque fue aburrido. Oh, te has vuelto un poco famoso y de repente ya no hablas con los demás, ¿eh? Fue el saludo que recibió, y Kazuki puso los ojos en blanco, dejándose caer en la silla frente a la mesa. ¿El entrenamiento de héroes es demasiado duro contigo? ¿Cómo te imaginas?, respondió, recostándose y mirando ya la carta con la esperanza de encontrar algo rico, dulce y afrutado, pero no lo tenían. Así que se conformó con un café con leche, sintiéndose inmensamente decepcionado y con el día ya arruinado. Y he estado ocupado. Además, no es fácil coordinar horarios contigo, ¿sabes? Bah, excusas, replicó yo, y Kazuki tuvo que contenerse para no poner los ojos en blanco por segunda vez. Al menos sabía que el tipo solo estaba bromeando. Si no, habría sido aún más molesto. Pero tú no haces nada a medias, ¿verdad? Me sorprende que la UA te deje salir después de ese desastre, comentó su viejo amigo, y Kazuki tuvo que contenerse para tener una reacción completamente diferente esta vez. No te sorprendas, respondió con una sonrisa irónica. Siempre tengo un héroe conmigo si salgo de la escuela, explicó, y luego miró hacia un lado, donde Inui estaba sentado en una mesa al otro lado. Para protegerme, añadió, como si no fuera obvio. Yo, tal como esperaba, se mostró un poco tenso al principio, pero pareció relajarse un poco al cabo de un momento. ¿Todo bien?, preguntó entonces, y Kazuki se preguntó qué quería decir exactamente con eso. En cualquier caso, respondió con sinceridad. La verdad es que estoy bastante bien, dijo con una leve sonrisa antes de que tuvieran que interrumpir la conversación para que pudiera hacer su pedido. Todavía tengo mis momentos difíciles, lo admito, añadió, viendo cómo la camarera se alejaba y notando que no había reaccionado tan mal. Fue agradable. Pero bueno, en fin. Qué bien, respondió yo con indiferencia, pero Kazuki no se lo tomó a mal. Yo no era un tipo muy expresivo en general, la verdad, y menos aún cuando se trataba de algo positivo. Tenía sus momentos, pero en general era un poco amargado, supuso. ¿Y tú? ¿Ha pasado algo interesante?, preguntó, y le molestaba un poco estar tan cansado del entrenamiento, pero así eran las cosas. Hubiera preferido sentirse un poco mejor al encontrarse con un amigo al que no veía desde hacía muchísimo tiempo. Ay, al menos solo se trataba de agotamiento físico, y no del agotamiento extremo que había estado sufriendo durante gran parte de los últimos meses. No tenía ganas de tener que lidiar con eso de nuevo. Bueno, la vida sigue igual, respondió yo encogiéndose de hombros. Aburrida, molesta, aclaró, pero Kazuki entrecerró los ojos. Sin embargo, había algo más, una punzada de algo. No me vengas con tus mentiras, Kazuki. Sabes que las odio, siseó el chico al otro lado de la mesa. Entonces no me mientas, respondió con una seca diversión. ¿Qué pasó? ¿Tienes alguna historia que contar?, preguntó, Eyo gimió, antes de moverse donde estaba sentado, repentinamente inseguro. Ese era, mucho menos parecido a yo que Kazuki conocía. Era extraño, raro. No fue nada, en realidad, solo, escucho cosas, ¿sabes? Fue la respuesta evasiva que obtuvo, y Kazuki lo miró fijamente. ¿Sigues en círculos en los que no deberías estar, eh?, comentó, sin inmutarse. Yo siempre había estado al tanto de todo.
de los asuntos más peligrosos que podía encontrar, lo cual, por suerte, no era demasiado malo, pero aún así. Kazuki siempre había estado seguro de que eso le traería más problemas tarde o temprano, y seguía creyendo eso. ¿Qué oíste esta vez? Los villanos, comenzó yo, y Kazuki se puso rígido al instante. Después de todo, no hacía falta aclarar a qué villanos se refería. Oí que capturaron a uno de ellos tras aquel lío, añadió, y Kazuki hizo una pausa. Después de todo, había oído que 2 de ellos habían sido capturados. Según oí, alguien de nuestro círculo los delató, explicó yo, inclinándose hacia adelante y bajando la voz. Toda esa sutileza no impidió que Kazuki abriera los ojos de par en par. No hacía falta adivinar a qué se refería con nuestro círculo, aunque él ya no formaba parte de él. Nunca lo había hecho, en realidad, aunque a veces, en el reformatorio, casi lo habría hecho. Al menos era mejor que aislarse. Fue algo pasajero, y es difícil de confirmar. ¿Estás seguro de que has oído bien? Preguntó Kazuki, incrédulo. Después de todo, en esos grupos la gente no se limitaba a delatarse entre sí. Los soplones reciben su merecido, o una tumba poco profunda. Incluso él lo sabía. Estoy seguro de haber oído bien, pero es difícil confirmarlo, como ya dije, continuó yo, aunque parecía creer de verdad lo que decía. Kazuki lo notaba. La gente no habla mucho de ello, pero hubo gente a la que no le gustó lo que pasó. Ante eso, solo pudo parpadear. No me mires así, murmuró yo, pasándose los dedos por el pelo. Ya te dije que hay fans tuyos entre nosotros. Estás haciendo una labor encomiable, Kazuki, y te vemos. Aunque estemos amargados y enfadados como la mayoría, apreciamos lo que haces, y algunas de las personas con las que he hablado, bueno, eso no importa ahora. Las cosas eran muy incómodas aquellos días, ¿sabes? Nadie lo dijo abiertamente, pero estoy seguro de que algunos estaban de tu lado, del lado de los héroes. Y la verdad es que eso era mucho decir, porque la gente de su entorno no solía estar de acuerdo con la ley ni con los héroes. No es que pensaran que todos eran corruptos o inútiles, aunque algunos sí lo creían, sino que a veces era difícil distinguirlos, así que, la mayoría simplemente se mantenía alejada por principio. Alguien delató a ese villano por ti, Kazuki. Sé que lo hicieron, dijo yo, aunque no parecía tan seguro como intentaba aparentar. Aún así, logró que Kazuki considerara la posibilidad. Te dije que podías marcar la diferencia, añadió con una amplia sonrisa, y Kazuki respondió con una sonrisa tímida. Sin embargo, eso le hizo pensar en otra cosa, y Kazuki reflexionó sobre un pensamiento repentino durante un largo rato. Porque yo se movía en esos círculos. Como él mismo había dicho, a veces oía cosas. Eso significaba que tal vez, solo tal vez, podría haber oído, o podría oír en el futuro, algo en particular. Oye, hablando de esos círculos y de lo que oyes, empezó Kazuki, y enseguida se dio cuenta de que ya tenía la atención de Ryo. De repente me interesa algo y no sé si voy a obtener una respuesta clara, comentó, pero pensándolo bien, aún así preguntaría. No sabía cuándo volvería a ver a Ryo para preguntarle si lo había pospuesto. Y además, también podría oír otras cosas. Bueno, no me dejes con la intriga, hombre. ¿Crees que podrías averiguar algo sobre la Liga de Villanos? ¿O sobre sus miembros, al menos? Preguntó, y lo que fuera que su amigo esperara, no era eso. Se notaba claramente en la forma en que se echó hacia atrás como si Kazuki le hubiera dado una bofetada, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Solo, quiero saber quiénes son, si es que eso tiene algún sentido. Supongo que tiene cierto sentido, murmuró yo, aunque su tono y expresión decían algo completamente distinto. Kazuki agradeció que no le hiciera notar que podría estar loco, supuso. No sé cuánto podré encontrar, pero veré qué puedo hacer, dijo de todos modos, y Kazuki lo agradeció aún más. Gracias, respondió con una sonrisa. Pero no hagas ninguna tontería. ¿Cuándo lo he hecho? ¿Quieres una lista, mostaza? Te odio. Oí esa conversación, Kazuki, comentó Inui con una sonrisa irónica. ¿Sabías que lo haría?, dijo más que preguntó. Lo sospechaba, respondió encogiéndose de hombros. No sé qué hace tu don, la verdad, pero pensé que al menos te daría una audición mejorada, comentó, pasándose los dedos por el pelo. Entonces, supongo que tienes preguntas, preguntó. Y, sorprendentemente, Inui dudó después de eso. Regresaron al recinto escolar en silencio durante un buen rato, y luego durante un minuto. Llegó un punto en que Kazuki pensó que tal vez no obtendría respuesta. Quizás Inui necesitaba tiempo para reflexionar sobre lo que había oído, para analizarlo.
O tal vez necesitaba hablar con alguien más al respecto, como Nezu. O tal vez ya había tomado una decisión y Kazuki tendría que enfrentarse a una nueva situación al llegar a la escuela. Sin embargo, sus conjeturas cesaron cuando Inui habló. Tenías razón, dijo el hombre, y Kazuki casi se detuvo. No era lo que esperaba oír. Ni siquiera sabía de qué hablaba. ¿En qué tenía razón?, se preguntó. El consejero estudiantil probablemente leyó la pregunta en su rostro, porque soltó una risita y luego volvió a hablar. Oh, probablemente, tenías razón en que no habíamos recibido respuesta, comentó Inui, y Kazuki hizo una mueca. Iba a pedirle que no investigara el asunto. Tal vez que llamara a Yo para asegurarse de que no hiciera nada. En realidad, Inui ahora sabía que Yo se movía en círculos turbios, ¿verdad? Probablemente no había nada confirmado, pensó Kazuki, pero aún así. ¿Acababa de meter a su amigo en problemas? Seguro que no. Estaba bastante seguro de que ninguno de los dos había dicho nada demasiado malo, pero, supongo que no puedo impedirte que mires a otra parte, comentó Inui, y él solo pudo mirar al hombre con incertidumbre. ¿Qué? ¿No puedes?, preguntó con cautela. No puedo, reflexionó Inui, pero era obvio que sus palabras habían sido cuidadosamente elegidas. Eres libre de hablar con quien quieras, Kazuki. Además, no tengo ninguna prueba que me impida hablar con esta Yo. ¿De verdad?, pensó Kazuki, y la pregunta fue lo suficientemente fuerte como para que se entendiera, al parecer. No estoy aquí para espiarte, Kazuki, comentó Inui, y Kazuki se quedó pensativo. Claro, no estaba allí para eso, pero sí estaba allí en calidad de héroe. No podía simplemente ignorar las cosas, ¿verdad? Tu amigo y tú deberían tener más cuidado con lo que dicen en público, pero, le aconsejó, y Kazuki tomó nota mentalmente. Parece un buen chico. Entonces tienes peor ojo para juzgar a las personas de lo que pensaba, respondió Kazuki con una risita. Durante mucho tiempo estuve seguro de que sería un villano. Sigo pensando que está a un paso de serlo. ¿Acaso no lo somos todos?, le preguntó Inui, y él hizo una pausa. Era bastante justo, pensó. Sin embargo, no era a eso a lo que se refería, y el héroe lo sabía. ¿Sabes a qué me refería? Aún así, te sigue apoyando, te sigue ayudando, dijo Inui, y Kazuki guardó silencio. Porque era cierto, pero sabía que había una diferencia entre ser un buen amigo y ser una buena persona. Eso cuenta. Si tú lo dices, tú eres quien lo considera un amigo. Tú elegiste venir aquí a hablar con él, señaló Inui, y sintió que se le cerraba la boca de golpe. ¿Por qué discutes con él ahora? Yo solo, supongo que esperaba que lo hicieras. Que no lo hagas es raro, confesó, luchando por poner sus pensamientos en palabras. Inui era experta en ponerlo en ese tipo de situaciones. Kazuki lo odiaba. ¿Por qué no lo haces? Porque creo que tu amigo podría meterse en problemas, como dices, pero no creo que esté en problemas ahora mismo, explicó Inui con calma. Así que voy a tomar una decisión, dejarlos tranquilos. Soy un héroe y sí, a veces eso implica entrometerme, pero a veces también significa tomar decisiones que no son del todo claras. Puede que me equivoque, pero no lo creo. Esa es una forma muy flexible de ver las cosas, reflexionó Kazuki, pero no podía decir que estuviera en desacuerdo, precisamente. Le parecía extraño, sí, pero tal vez era porque había pensado que todos en la UA, excepto quizás Nezu, eran simplemente ejemplos perfectos, amables e intachables de héroes en la sociedad. Debería haberlo sabido, pensó, teniendo en cuenta el carácter generalmente alegre de Aizawa. O los momentos de debilidad de Nemuri. O la herida y el pasado de All Might. Oh. Así es, le dijo Inui, y Kazuki sintió cierta tristeza. Al menos, eso fue lo que pudo percibir. El mundo no es blanco y negro, como quizás hayas oído alguna vez, añadió, y Kazuki se sorprendió al oír eso de Inui. Estaba acostumbrado a oír eso de gente despreciable que quería justificarse, incluso cuando estaban claramente del lado oscuro de las cosas. Nuestro trabajo es blanquear las cosas, sí, pero a veces un tono de gris más claro es suficiente. O, al menos, puede ser un comienzo. Kazuki no dijo nada al respecto, pero lo pensó mucho. Esa era una forma de ver las cosas y también, reconfortante, en cierto modo. Porque nunca había pensado que pudiera ser blanco en ese sentido, pero gris claro. Eso sonaba muy factible. Sonaba como algo que podía lograr, incluso que estaba logrando. Supongo que hay algo de verdad en eso, murmuró, e Inui tarareó a su lado. Ninguno de los dos habló hasta que llegaron a la UA y tomaron caminos separados, pero Kazuki tenía muchas cosas en la cabeza de todos modos.
Oh, resulta que Kyoka también sabía tocar el violonchelo. El tema surgió cuando Momo y Kazuki hablaban de tocar un dúo. Él tenía su violín, por supuesto, y la chica mencionó pedirle prestado el teclado a Kyoka. No era exactamente un piano, pero se le parecía bastante, o eso esperaban. Una cosa llevó a la otra y. Los tres terminaron tocando como trío. Fue un desastre, la verdad, pero sobre todo porque no habían tenido tiempo de practicar. En realidad, eso era más o menos lo que hacían. Sin embargo, en la humilde opinión de Kazuki, lo estaban haciendo bastante bien después de la parte inicial, especialmente las chicas. Él no estaba acostumbrado a jugar con otras personas, así que probablemente era él quien las estaba perjudicando, pero no parecían muy molestas con él, así que, lo siento, me equivoqué en esa, murmuró cuando se detuvieron, haciendo una mueca mientras jugueteaba con el violín. No tenía que afinarlo ni nada, pero le hubiera gustado. Al menos eso le habría dado algo que hacer. Creo que se supone que es más bien un, continuó, acercando el arco a las cuerdas e intentándolo varias veces. Sí, así, murmuró, asintiendo para sí mismo. Estoy casi seguro de que eso fue lo que hiciste la primera vez, comentó Minoru, aunque no parecía muy seguro. Lo cual era comprensible, ya que no era un experto. Luego miró hacia las personas que sí podrían saberlo, Kyoka y Momo. Así es, asintió Kyoka, y la irritación que sentía hacia ella puso a Kazuki aún más nervioso de lo que ya lo había hecho la confirmación. Perdón, ¿dónde me estoy equivocando? Dijo rápidamente, levantando el arco una vez más. Es él. No te equivocas en nada, le dijo Kyoka, y él parpadeó. Somos nosotros los que nos equivocamos, Kazuki. Al menos esta vez, y la mitad de las otras veces que dijiste que eras tú, dijo ella, y él se quedó aún más desconcertado. Momo, ¿te importa si señalo los errores? Porque si dejo a este chico solo, se atribuirá todos nuestros errores, añadió la chica, volviéndose hacia el último miembro de su improvisado trío. Ah, sí, claro, respondió la chica rica en cuestión, vacilante y de repente algo insegura. ¿Fui yo aquella vez? ¿Puedes decirme dónde? Añadió, y Kazuki casi hizo una mueca al ver cómo las emociones se le acumulaban en el pecho. Ya estaba a punto de dar una excusa, pero Kyoka se le adelantó, indicándole a la chica dónde se había equivocado y cómo podía solucionarlo. Lo intentaron de nuevo después de eso y es posible que Kazuki haya cometido un error grave en ese intento. Sobre todo porque estaba distraído pensando en lo que acababa de pasar. ¿De verdad estaba haciendo eso? Se preguntaba mientras tocaban, intentando descifrar las cosas. Sabía que se había equivocado muchas veces. Y a veces se equivocaba de maneras que no tenían que ver con su violín. A veces, hacía un movimiento o algo así y alguno de los demás cometía un error. O tal vez él mismo cometía un error que se arrastraba más tarde, causando un desastre aún mayor. Oh. Claro que te equivocaste, oyó a su madre susurrándole al oído, y su arco rozó las cuerdas de forma desafinada. El chirrido hizo que el público, amigos y compañeros de clase que estaban en la sala, dieran un pequeño salto. Sintió su breve momento de sorpresa y susto, y eso lo invadió aún más. Ni siquiera te diste cuenta, ¿verdad? Tócala de nuevo, y hazlo bien esta vez. Kazuki parpadeó, sin siquiera bajar el instrumento ni el arco. En cambio, se quedó allí de pie, con una vaga visión de un recuerdo del pasado. Su madre había sido así cuando él estaba aprendiendo. Le señalaba errores que él no creía haber cometido, pero claro, era un niño y un principiante. Por supuesto, era demasiado torpe para darse cuenta cuando se equivocaba a veces. Simplemente tenía que mejorar, pero para ello tenía que corregir sus errores. Así que había mejorado a la hora de darse cuenta de sus errores, ¿o no? ¿Acaso solo había empezado a intuir que era él quien se equivocaba, porque siempre había sido así, no? Él, porque era el único que jugaba, e incluso si creía que jugaba bien, se equivocaba. O al menos, supuestamente se equivocaba. ¿Kazuki? Preguntó Toru, parpadeando y observando la expresión de preocupación de su amigo. Incluso notó que algunos compañeros, un poco más lejos, les dirigían miradas curiosas. ¿Está todo bien? Preguntó la chica invisible, y él respiró hondo. Recogió sus ideas como le habían enseñado y se puso la máscara lo mejor que pudo. Fui demasiado dura antes. Porque solo pensaba, empezó Kyoka, pero él no pudo dejarla continuar. Estoy bien, lo siento. Me quedé absorto en mis pensamientos, dijo, y no era mentira, en realidad. El tono despreocupado y la sonrisa en su rostro sí lo eran, pero no creía que ninguna de las dos contara como mentira. Al menos, eso se decía a sí mismo.
Vamos, dijo, y siguió adelante antes de que pudieran darle demasiadas vueltas al asunto. Se dio cuenta de que algunos no dejaban de insistir en el tema, pero tal vez lo harían si lo mantenía alejado el tiempo suficiente. Mientras jugaban, Kazuki intentaba acallar la voz de su madre en su cabeza. Intentaba no pensar en ella ni en las otras 1000 maneras en que podría haberle trastornado la mente. Intentaba no pensar que tal vez lo había dejado hecho un desastre sin remedio. Intentaba no pensar en su juicio ni en todo lo que probablemente se estaría comentando, todo lo que probablemente saldría a la luz, todo lo que podría filtrarse al público sobre él, sobre todos ellos. Kazuki intentó no pensar en ella. Eres un inútil. Fracasó. Oh, bueno, no puedo decir que sepa mucho sobre tener ayudantes, ya que nunca he tenido ninguno, comentó Ina, y él hizo una mueca. Era cierto, pero aún así, no conocía a nadie más a quien preguntarle sobre eso. Nemuri, y los profesores de la UA en general, tampoco tenían experiencia en ese tema. Bueno, Olmig sí, pero Kazuki se sentía incómodo al acercarse a él para hablar de esas cosas en aquellos días. El tipo ya tenía bastante trabajo. Pero sé cómo dirigir una agencia, eso seguro. No son ayudantes, aclaró primero. Y cualquier ayuda es bienvenida, dijo Kazuki encogiéndose de hombros. La mitad del tiempo no sé qué estoy haciendo, añadió, intentando no moverse ni hacer nada debido a la incomodidad que sentía al pensarlo. He estado improvisando y, hasta ahora, me ha ido bastante bien, pero no quiero estropearlo. Después de decir eso, no la miró, algo avergonzado, pero también algo incómodo. Aún le resultaba extraño acudir a Ina y Nemuri en busca de ayuda después de todo lo sucedido. Era como reconocer su rol de figura materna, y Kazuki no pudo evitar sentirse incómodo. Incluso cuando ellas lo habían aceptado, él sentía que se estaba extralimitando un poco. Aún así, le seguía encantando y no lo cambiaría por nada del mundo. Simplemente esperaba que con el tiempo se hiciera más fácil. Bueno, para que conste, creo que si lo has estado haciendo bien, deberías seguir así, le dijo Ina, levantando una mano antes de que él pudiera replicar. Estás en la UA para aprender, Kazuki. Andar a tientas en la oscuridad y descubrir qué funciona y qué no es parte de eso, añadió, y a él le molestó que tuviera sentido. Además, esta es tu agencia y tus ayudantes, no son secuaces, murmuró, pero la mujer continuó imperturbable. Incluso tuvo el descaro de poner los ojos en blanco. Pero no lo eran. Podía preguntarle a Neito si dudaba de él. Pero no a Chikuchi. Ina definitivamente no debería preguntarle a ella. Y tú los conoces mejor que yo. Así que cualquier cosa que diga podría estar completamente equivocada, porque lo que funciona con algunos no funciona con otros. Especialmente en lo que respecta a los ayudantes, ¿tenía sentido corregirla otra vez? Se preguntó Kazuki. Pero incluso el personal puede contar para eso. Especialmente con una operación tan pequeña y personal como la que diriges, añadió, y a él no le gustó que la mayor parte de eso tuviera sentido. ¿Así que no puedes ayudarme?, preguntó con desánimo, pero la mujer le sonrió radiante. No dije eso, respondió Ina, y él la miró con esperanza. No puedo ayudar mucho, pero puedo ayudar, sin duda. Lo primero que señalaría es algo que ya has empezado a hacer, fijar un objetivo para todos. Esto ayuda a evitar que la gente se conforme con lo mínimo, al menos un poco. Ya lo tienes en mente al convertir tu grupo en una agencia. Sin embargo, deberías tener objetivos a corto plazo, como, menos mal que había traído su cuaderno, pensó Kazuki. Porque había mucho que tomar notas y mucha sabiduría que asimilar. Nunca entendería por qué la gente pensaba que Ina era tonta, de verdad. Aunque, en general, nunca entendería muchas de las cosas que la gente pensaba de Ina. ¿Y qué si hacía cosas frívolas como salir en anuncios y modelar? ¿Qué tenía de malo? Diablos, incluso cuando salía y hacía cosas de heroína, la gente apenas parecía hablar de ello o reconocerlo. Kazuki esperaba tener algún día influencia para poder arreglar esa tontería. Aunque, siendo como era, probablemente tendría el efecto contrario. Tal vez podría pedirle a un amigo que lo hiciera. Shoto estaría entre los 10 primeros, seguro. Seguramente aceptaría llegado el momento. De cualquier manera, dedicó la mayor parte del viaje al set donde iba a pasar las siguientes horas trabajando en eso. Ella decía algo y él tomaba notas. Él preguntaba algo, ella respondía y él tomaba notas. Ina también le ofreció un recorrido por su agencia para profundizar en el tema, lo cual sonaba genial y potencialmente muy útil. Oye, ¿hay alguna posibilidad de que pueda conseguir eso para todos en Faros?
Preguntó con vacilación, pero el nudo de nervios que sentía en el pecho se deshizo cuando Ina le sonrió radiante. Pensó que sería demasiado llevar a todo su grupo hasta allí. Era su lugar de trabajo y se suponía que la gente allí estaba trabajando y esas cosas, no lidiando con él y sus amigos. Por supuesto. Respondió Ina, disipando sus dudas al instante. Creo que a todos en la agencia les encantaría tener una excusa para procrastinar. Y si además ayudan un poco, les encantará. Era una idea, supuso. A la gente de relaciones públicas le había encantado cuando se convirtió en el repartidor de café. Si todos pasaban a echar una mano, pero Mei no puede ir, decidió con firmeza. Aunque, para ser justos, probablemente la chica no querría ir. Ina no tenía un equipo de apoyo en su agencia, que él supiera. Eso sería genial, dijo Kazuki con una leve sonrisa. Sin embargo, ese último pensamiento se le quedó grabado en la mente durante un buen rato. Oye, ¿por casualidad no sabes dónde puedo conseguir ayuda extra para mi manitas? Preguntó, y Ina se quedó pensativa un momento. En definitiva, fue un viaje en coche muy productivo, pero desafortunadamente, voy a ver si encuentro a alguien, pero ya estamos aquí, comentó Ina, y él miró por la ventana para comprobar que, efectivamente, habían llegado a su destino. Así que, Kazuki, pon cara de concentración, dijo la mujer, y él asintió, poniendo buena cara y preparándose para actuar. Oh, esto fue un error. Probablemente, asintió Kazuki, apoyándose en el marco de la puerta. Sus ojos, apenas entreabiertos, estaban fijos en Chiyo y Mei, que conversaban entre ellas. Su teléfono también estaba allí, asegurándose de que Melissa pudiera participar en la conversación. Aunque ya es un poco tarde para retractarse, añadió, y notó que su voz sonaba monótona, incluso seca. Su estado de ánimo había decaído un poco después de su pequeño episodio relacionado con la música y su madre. Fue bueno mientras duró, pensó para sí mismo encogiéndose de hombros mentalmente. En efecto, lo fue, y considerando que no tenía por qué sentirse bien después de todo el lío en camino, bueno, Kazuki supuso que había recibido una especie de regalo, uno temporal, y para entonces las cosas habían vuelto a la normalidad. Aún así, insistió Neito, girándose para mirar al chico. Cállate, dijo el rubio, aunque Kazuki no había dicho nada. Es que, es muy incómodo, ¿sabes? Añadió, y Kazuki lo entendió. Podemos dejar de insistir si quieres, señaló. Estamos intentando ayudar, pero si te sientes incómodo o simplemente estás totalmente en contra, dínoslo y pararemos, explicó, lo que pareció empeorar aún más las ya de por sí contradictorias emociones de Neito. Sé sincero, Neito. Sabes que me doy cuenta. Me siento halagado y aprecio mucho el entusiasmo y el trabajo que todos están dedicando a esto, dijo, con evidentes dificultades para expresar sus pensamientos con palabras. Simplemente, parece que no lleva a ninguna parte, ¿verdad? El pelo no funcionó del todo y la sangre fue peor. Ahora parece que todos están intentando que funcione una idea fallida, explicó, y eso tuvo cierto sentido para Kazuki. Por desgracia, Mei y Melissa tienen derecho a decidir en qué vale la pena trabajar y en qué no, ¿no crees? Preguntó Kazuki tras ordenar sus ideas al respecto. Siguen trabajando en las armas, en la bolsa de agua de Chikuchi y Mei en Penny, por no hablar de la docena de ideas y proyectos que tienen entre manos. No es que hayan dejado de lado sus cosas por esto. Además, se supone que esto es lo que deben hacer, ¿no? Trabajar en cómo ayudarte a ser más eficaz. Si hay alguna posibilidad de que algo bueno salga de esto, vale la pena investigarlo, continuó explicando, preguntándose si estaba explicando bien su punto. Necesitaba hablar con Ina sobre las clases, que incluían discursos y charlas más allá de los medios de comunicación. Porque con su propia pseudoagencia y demás, tenía que lidiar con muchas situaciones desconocidas. Kazuki realmente necesitaba orientación en otras conversaciones. De verdad que sí. Supongo, murmuró Neito, frotándose la nuca como si eso fuera a disipar su incomodidad. ¿Qué piensas? Preguntó, y se quedó pensando un buen rato antes de responder. Lo veo de forma similar a la mochila de Chikuchi, respondió, sin pensarlo mucho. Ella necesita algo que no dependa del entorno. Necesitas algo que no dependa de estar al alcance de un villano, o incluso de otros héroes. Puede que no siempre tengas a otros cerca para copiar sus dones. El bastón es un buen paso adelante, pero podemos hacer más, explicó, uniendo lentamente las ideas. Sin embargo, se dio cuenta de que ni siquiera él había logrado conectar todo eso en una sola idea hasta ese momento. ¡Qué curioso! ¿Y si no funciona? Preguntó Neito, mirando hacia Chiyo, Mei y la voz al otro lado del teléfono.
Entonces buscaremos una alternativa, le dijo Kazuki. Era así de simple. Si nada de esto funciona, tendremos que darte más equipo. Si todo lo demás falla, puedes quedarte conmigo, te daré un green dedicado y. Daremos por terminado el asunto, añadió con una leve sonrisa. Sin embargo, a mitad de su discurso, bajó un poco el ritmo. Su mente divagó hacia una idea que de repente había cobrado forma. Quizás, solo quizás, eso es una locura, ¿verdad? Pensó, dándole vueltas a esa idea y casi deseando que se desvaneciera. Al fin y al cabo, no tenía sentido. Quiero intentarlo, pensó, inclinando la cabeza. ¿Puedes repasar lo que sabemos al respecto?, preguntó, y se dio cuenta de que Neito se había quedado perplejo ante el ligero cambio de tema. Aún así, el rubio negó con la cabeza, enderezó los hombros y empezó a hablar. Fue muy amable de su parte no preguntar primero. El cabello funcionó, pero el tiempo de reacción fue menor. Cuanto más se separaba del cuerpo, más se acortaba. No era una opción viable en absoluto, dijo Neito con un tono bastante monótono, como si estuviera dando una presentación en clase. La sangre funcionó peor que el cabello. Eso es todo lo que sabemos. Kazuki solo tarareó. El factor común era que cuanto más tiempo estuviera la muestra alejada de la fuente, peor sería el efecto para Neito. Esto complicaba las cosas, porque el objetivo del proyecto era que el protagonista tuviera una alternativa si no era posible acercarse a alguien para obtener su don. Si bien había ciertas situaciones en las que el cabello podía ser una opción válida y útil, necesitaban algo más para lograr su propósito. ¿Cómo se puede solucionar eso? No podemos llevarnos la fuente con nosotros. ¿Por qué quitar la muestra la deteriora lentamente?, se preguntó, y supuso que podría ser algo relacionado con que la muestra muriera al estar desconectada de la fuente. Pero entonces estaban perdidos, ¿no? ¿No podían? ¿En realidad no podemos?, se preguntó, entrecerrando los ojos. ¿Jefe?, preguntó Neito, probablemente curioso por saber qué pasaba con ese largo silencio. Tú estás al mando aquí, asegúrate de que Mei no haga explotar la oficina de Chiyo o haré que un Beowulf os coma a las dos, dijo, y luego se dio la vuelta y empezó a caminar por el pasillo. Jefe. Neito y su dramatismo volvieron, al parecer, porque incluso logró fingir pánico con sus emociones y todo. Buena suerte, gritó por encima del hombro. Neito estaría bien. Probablemente. Las sombras se extienden con tanta facilidad después de días y días de hacerlo una y otra vez. Kazuki imaginó que sería más difícil en territorio desconocido, pero en la pequeña habitación improvisada que Cementos había preparado para él, fue cuestión de segundos. Tendría que practicar para alcanzar ese nivel en cualquier habitación, pero aún así estaba muy contento con su velocidad en ese momento. Había algo satisfactorio en presenciarlo, en sentir la fluidez del proceso. Entonces, Kazuki sonrió mientras la oscuridad lo envolvía y luego dejó escapar una risa siniestra que resonó en el lugar. Las sombras cobraron vida, destellos rojos brillaron, los ojos de criaturas aún por liberar. Barras pálidas y máscaras de hueso chasquearon y asomaron, como si intentaran atravesar el manto negro que las contenía. En todo momento, la negatividad fluía a través de él, por su garganta, por su boca. La voz de la oscuridad. Castillo de la Noche Eterna, anunció en medio de su creación, su movimiento definitivo. O, al menos, uno de ellos. No era un movimiento diseñado para el combate. Sus alfas lo hacían bastante bien y tenía otra idea al respecto si tenía tiempo suficiente. No, era un movimiento diseñado para hacer lo único que Kazuki nunca había querido hacer, en realidad. Solo tenía un objetivo. Miedo. Porque, según fuentes fidedignas, su voz cargada de negatividad bastaba para inquietar. Y sabía que la oscuridad era, casi universalmente, algo que infundía temor. Añadiendo las volutas de Grimm, Kazuki estaba bastante seguro de que tenía un efecto poderoso. Se había mostrado reacio a dejar que sus amigos lo probaran, pero los pocos intentos que había hecho con objetivos humanos lo habían confirmado todo. Y él, Kazuki, pensó que debería ser más reacio a usar el miedo como táctica. Había odiado la sola idea, no hacía mucho tiempo. De hecho, esa había sido la razón por la que eligió a Ina en lugar de a Ganorka. Quería distanciarse del miedo y de la estética de villano tanto como fuera posible. Había luchado metafórica y literalmente para que su imagen no se asociara con el miedo, pero, en definitiva, supuso que no podía escapar de ello. Al igual que había aceptado y reconocido su pasado con su nombre de héroe, Kazuki quería intentar reconocer el lado oscuro de su don y usarlo para el bien. Estaba bastante seguro de que a la gente no le haría mucha gracia. Ina incluso se lo había advertido.
Pero también había coincidido con él en que, a pesar de todo, era una buena idea y que, si seguía adelante, no sería un error. Así que, ese era Kazuki, intentando algo nuevo, de nuevo. Entonces, ¿qué opinas?, gruñó, exagerando su actuación para darle a su voz un tono más amenazador. Creó una mezcla de malicia y sus labios se curvaron en una sonrisa casi instintiva mientras volvía a hablar. ¿Crees que es una buena idea?, preguntó, manteniendo las palabras ambiguas. Al fin y al cabo, estaba dando un ejemplo, así que quería decir algo que también pudiera aplicarse a una víctima real. Sí, esto sin duda funcionaría, la elogió Nemuri, y él supo que no lo decía por decir. Había sentido la intensidad de sus emociones. Definitivamente no eran indiferentes a su decisión. Ninguno lo era. Si te labras una reputación, que deberías, comentó Aizawa, y logró sonar normal a pesar de la inquietud que sentía en el pecho, entonces esto podría funcionar con villanos que van más allá de la plebe. Gracias, respondió Kazuki, recuperando la voz mientras las sombras se disipaban de la habitación. Necesito practicar en lugares con formas diferentes. No creo que alcanzaría esta velocidad en ningún otro sitio, admitió, frotándose la nuca. Trabajaré en ello. Creo que probablemente puedas acceder al campo de entrenamiento para eso, le dijo Cementos, mirando a su alrededor pensativo. Podría hacer más habitaciones, pero eso ocuparía demasiado espacio aquí, añadió disculpándose, pero Kazuki simplemente lo ignoró con un gesto. ¿Tienes algo en mente para tu segundo movimiento?, preguntó Aizawa, y Kazuki lo pensó. Podrías elogiarlo más. Esto fue mucho más impresionante de lo esperado, admítelo, insistió Nemuri, y Kazuki lo agradeció, aunque también le resultó un poco incómodo. Se preguntó si lo decía porque realmente lo creía o si simplemente era parcial. Así es, dijo Aizawa, y Kazuki sonrió radiante a sus profesores, a los tres, a pesar de sus pensamientos anteriores. Era reconfortante saber que al menos había hecho un buen trabajo, aunque todavía tenía algunas dudas sobre, bueno, el método. Intentó no pensar demasiado en ello. Pero, insistió, y Kazuki casi soltó una risita. Nemuri resopló. Tengo algunas ideas, respondió, flexionando pensativamente los dedos de su mano derecha mientras su sombra se retorcía y giraba. Dos en particular me llaman la atención. Necesitaré mucho trabajo, así que estoy tratando de elegir cuál priorizar. Entre esta y la que elija, tendré mucho trabajo por delante, explicó. Entonces, quizás podamos ayudarte a decidir, ofreció Cementos, y Kazuki sonrió levemente. Bueno, la esencia es que uno de ellos está orientado al combate y el otro a la utilidad, les dijo, mientras su sombra se extendía hacia un lado y tomaba lentamente la forma de palabras. Dos palabras en particular, como esta, aparecieron allí y sonrió levemente. Hice algo parecido en la isla y pensé que podría desarrollarlo. Mejorar mi escritura y escribir más rápido, tal vez usar a Grim para enviar mensajes, por así decirlo. Como hice con el Nevermore, les dijo, y esperó que ninguno de ellos preguntara qué Nevermore. Afortunadamente, no lo hicieron. ¿Y la otra idea?, preguntó Aizawa, pero sus ojos estaban fijos en la pared. Bien, siento que esto me ha pillado por sorpresa, dijo Kazuki, con un nudo de nervios en el pecho y una sonrisa nerviosa en el rostro. Por eso necesitas a Inaba, señaló Komako mientras el chico se removía inquieto. Era la primera vez que estaba en la sala del club desde su entrevista, así que probablemente eso tenía algo que ver con sus nervios. No podía ser Kazuki quien lo pusiera nervioso, ya que él no estaba involucrado en eso. O, al menos, no lo estaría si no quisiera. Tienes demasiadas cosas entre manos. Es normal que algo pase desapercibido, aunque no lo hayas olvidado. Kazuki supuso que era justo, pero aún así, espera a que el nuevo empiece, comentó con ironía. No hay problema si quieres una primera semana más tranquila, Inaba. Podemos esperar a que esto termine, lo tranquilizó Kazuki, pero el recién llegado lo sorprendió al negar con la cabeza de inmediato. No, señor. Está bien, respondió, y Kazuki quedó tan sorprendido por el señor que no tuvo tiempo de reaccionar. Solo dígame qué tengo que hacer y empezaré, añadió Inaba. En primer lugar, llámame Kazuki. No hace falta que me llame señor, le dijo al estudiante del curso general, quien hizo una pausa, visiblemente confundido. Oh jefe, sugirió Chikuchi con tono amable, y Kazuki suspiró. No le gusta, pero aprenderá que no hay escapatoria, añadió, y él la miró con expresión impasible. Una mirada que ella ignoró, por supuesto. Apropiado, ¿no? Quizás con el tiempo cambiemos a señor.
Kazuki descubrió que, de repente, ya había tenido suficiente de todos ellos. Sí, respondió Inaba, ya demasiado seguro y convencido. Fue entonces cuando Kazuki sintió que su resistencia al apodo se desvanecía un poco más. Porque, en realidad, no había escapatoria, ¿verdad? Aún así, seguiría luchando, porque era una cuestión de principios. «Puedo empezar ahora mismo, jefe», añadió, más seguro de sus palabras y enderezándose. Y por primera vez, Kazuki lo aceptó. No era de extrañar que no lo hubiera hecho antes. Parecía uno de esos protagonistas genéricos de anime, con su cabello negro desaliñado y sus ojos negros. De hecho, Kazuki lo envidiaba, desde su piel clara hasta su complexión normal. Parecía tan común. La verdad es que era un poco injusto. De acuerdo. Komako, ¿puedes darle los detalles sobre el encuentro con los fans?, dijo, pasándose los dedos por el pelo como si eso pudiera ahuyentar la repentina oleada de envidia y frustración que sentía. Ponlo al día. Sí, jefe, respondieron, y él asintió. Ya estaba a punto de darse la vuelta para ocuparse de otra cosa al instante siguiente. Tal vez repasar con Futo lo que debía y no debía hacer. O tal vez simplemente hablar un rato con Penny. Siempre era divertido interactuar con el dron. Pero antes que nada, ¿cuál es tu don? Nunca lo dijiste, pero estamos trabajando en algo para Neito y todos lo están ayudando. No tienes que hacerlo, pero... Komako, interrumpió Kazuki, porque mientras hablaban, había notado el agudo y doloroso pico de negatividad en su nuevo miembro. Y era obvio para todos, porque se había puesto pálido y casi podía ver a Inaba empezar a sudar. Le temblaban las manos y parecía que una brisa lo haría desmayarse. «Oye, ¿todo bien?», preguntó, acercándose a Inaba. Como el chico no respondió, le puso ambas manos en los hombros y apretó. Eso pareció funcionar un poco, disipando la negatividad. «Está bien. Respira, ¿quieres?», dijo con voz firme y tranquila antes de tomar una profunda bocanada de aire como si lo demostrara. Por suerte, Inaba hizo lo mismo. Si no, Kazuki habría tenido que llamar a un profesor, achilló a ambos. Aunque hubiera preferido no hacerlo. Sabía que la gente podía ser muy quisquillosa con ese tipo de cosas. Lo último que quería era hacer sentir peor a Inaba. «Oye», llamó Kazuki al ver que los ojos de Inaba se desviaban hacia un lado, volviendo a fijarse en él. «¿Estás bien? ¿Necesitas un momento?», preguntó con suavidad, con naturalidad. No quería darle demasiada importancia a lo que estaba pasando. Al fin y al cabo, sabía un par de cosas sobre ataques de pánico. «No pasa nada si lo necesitas», añadió, sin llegar a sonreír del todo, pero intentando restarle importancia a la situación. «No, está bien. Lo siento, eso me pilló desprevenido», murmuró Inaba, bajando un poco la mirada, evitando mirarlo a los ojos. «Yo, no me lo esperaba, ya que no surgió durante la entrevista. Y ya estaba nervioso, pero, aún así, dejando de lado el hecho de que llamara a eso entrevista, aunque fuera cierto, también resultaba un poco gracioso pensarlo al decirlo en voz alta, Kazuki se alegró de verlo mejorar. Sin embargo, el pánico se había transformado en nervios, de una forma que le recordaba a Midoriya cuando tenía un mal día. «De acuerdo», comenzó Kazuki, intentando ya calmar la situación sin herir a nadie. Podía sentir que el resto del club tampoco estaba muy bien. Sin embargo, Inaba era la prioridad en ese momento. «Entonces, no hablemos de tu don, ¿está bien?», decidió, y tal vez abordarlo así fue un poco brusco, pero era lo mejor que podía hacer. «No te preocupes», añadió asintiendo para enfatizar y apretando los hombros del chico antes de soltarlo. «No tengo ningún don», admitió Inaba, con la voz apenas un susurro, y Kazuki casi no lo oyó. Aquello lo dejó pensativo, y parpadeó un instante, asimilándolo. No se lo esperaba, pero claro, nunca se lo esperaba de nadie. Al fin y al cabo, las personas sin particularidades eran muy raras, incluso más de lo que las estadísticas parecían indicar, la última vez que las había visto. Le parecía que había pasado una eternidad desde la última vez que había visto a alguien sin particularidades. «Así que supongo que no trabajas para el proyecto de Neito», comentó Kazuki con una leve sonrisa que esperaba que no pareciera burlona. «Komako, anota eso en su expediente, ¿de acuerdo? Y continúa con lo que estabas haciendo», añadió, lo que pareció sacar al estudiante de administración de sus pensamientos y hacer lo que le habían dicho. Realmente deseaba que Inaba no se viera tan impresionada por la facilidad con la que él cambiaba de tema. «¿No te importa?», preguntó Inaba, como si temiera que expresar sus dudas convirtiera sus miedos en realidad. A Kazuki le pareció increíblemente triste, la verdad.
Comprensible, sí, pero deprimente al fin y al cabo. ¿Debería? Replicó con una ceja arqueada. Luego, una media sonrisa se dibujó en sus labios. Honestamente, vi a un chico sin Kosei en el reformatorio que repartía golpes a diestro y siniestro. Era la única persona sin Kosei que había conocido antes que tú y. Me impresionó, te lo aseguro, explicó, lo que pareció sorprender aún más a Inaba. Después de eso hubo un momento de silencio antes de, ¿recuerdas su nombre?, preguntó. Kazuki soltó una risita. Oh, ¿seguro que no puedo ir contigo?, preguntó Minoru con una sonrisa. Hazme un favor, tío. Podría conseguir el número de una de tus fans, añadió, pero Kazuki sabía que no hablaba en serio. Principalmente porque estaba preocupado. Ninguna de las chicas pareció apreciar su broma, y Kazuki lo notó. Veré si puedo conseguirlos para ti, respondió con ironía. En lugar de solucionar el problema, lo empeoró, pero supuso que era de esperar. Estoy seguro. Primero, porque si esto se convierte en un desastre, no quiero que salpique a nadie, explicó, y se dio cuenta de que la mayoría de sus amigos tenían algo que decir al respecto. Por eso continuó lo más rápido que pudo, antes de que pudieran decir una palabra. Y segundo, porque soy egoísta, supongo. ¿Egoísta?, preguntó Tsuyu, visiblemente confundida. Era comprensible, y Kazuki lo entendió perfectamente. Por eso esbozó una sonrisa. Quiero que esto se trate de mí. Estas personas estarán ahí para mí, en las buenas y en las malas. Este es mi intento de mejorar mi situación. Faros estará ahí, pero eso es porque son, bueno, una extensión de mí, supongo, en cierto modo, explicó lo mejor que pudo, lo cual, no estoy seguro de que tenga mucho sentido. Creo que sí, admitió Momo, con un tono que denotaba que preferiría no hacerlo. Este es un proyecto personal, igual que Faro. Y así como te hemos dejado Faro a ti, deberíamos dejarte esto también, reflexionó, sintiéndose bastante reacia, si él no se equivocaba al intuir lo que percibía. Supongo que tiene algo de sentido, comentó Kyoka, sin sonar más contenta que la chica rica. ¿Podríamos estar cerca para brindar apoyo? Habrá al menos 2 héroes que conozco que se mantendrán cerca, interrumpió Kazuki, sonriendo con cariño en lugar de poner los ojos en blanco como quería. Quería hacer ambas cosas, pero se sentiría mal si los hiciera sentir mal. Ina y Nemuri eran más que suficientes para vigilar las cosas y ninguna de las dos lo dejaría ir allí sin estar presente. Aunque, estaba bastante seguro de que simplemente querían verlo llevar a cabo ese proyecto en particular en persona. Probablemente más, añadió, porque Inu y Aizawa habían comentado que tal vez también irían. Al parecer, la noticia se había corrido. No le sorprendería que algunas personas más decidieran pasarse por allí. Así que todo irá bien. No tienen que preocuparse por eso, les dijo, pasándose los dedos por el pelo. ¿Y a qué juego jugamos esta noche?, preguntó, decidiendo cambiar de tema. No todos abandonaron el tema, pero permitieron el cambio de conversación. Y pronto parecieron dejarlo de lado por completo. O, al menos, por el momento. Kazuki lo consideraría una victoria. Mis hermanos quieren ir a verte allí, dijo Shoto, una vez que terminaron de jugar y se dirigieron a la cocina para prepararse una taza de té y otras bebidas para los demás. Kazuki ya esperaba comentarios directos e inconexos del chico, pero eso no le impidió detenerse un instante para reflexionar. Tienen curiosidad por mis amigos. Bueno, tengo muchas ganas de conocerlos, respondió Kazuki, sin estar seguro de si debía decir algo más. Al parecer, no, porque Shoto simplemente asintió y continuó con lo que estaba haciendo. ¿Hay algo que deba saber?, añadió, pues sabía que la familia Todoroki era un caso especial. No es que él fuera el más indicado para hablar, pero era un hecho. Son simpáticos, respondió Shoto amablemente, aunque Kazuki tampoco esperaba nada demasiado profundo de él. Creo que te caerán bien y tú les caerás bien, añadió, asintiendo como si se felicitara por su dominio del vocabulario. Eso me tranquiliza, dijo Kazuki con una sonrisa. Pensó que sería agradable conocer a algún otro familiar de sus amigos. Al fin y al cabo, la mayoría habían sido buena gente. Lo cual no era de extrañar, ya que todos habían engendrado personas maravillosas. Exceptuando a Endeavor, claro, dudaba que el resto de la familia Todoroki fuera tan mala, sobre todo después de que Shoto dijera que eran buena gente. Ah, también, comenzó el chico y Kazuki interrumpió lo que estaba haciendo para volverse hacia él. Por favor, no seduzcas a mi hermana, dijo Todoroki y Kazuki experimentó el equivalente mental de una pantalla azul de la muerte durante unos largos segundos. Lo intentaré, lo mejor que pueda.
Preguntó, parpadeando y sintiéndose increíblemente confundido. ¿Por qué Todoroki sentiría la necesidad de decir eso? ¿Acaso su hermana? No, sería un insulto siquiera pensarlo. Tal vez pensaba que Kazuki era su tipo. No creía que pudiera ser el tipo de nadie, pero Ina había hecho algunos comentarios al respecto, y otros también. Tal vez le gustaba la estética gótica. Si a ella le gustaba tanto el tema de los papás monstruo, él tal vez debería reconsiderar su amistad con Shoto. Gracias, dijo su amigo asintiendo con la cabeza y volvió a preparar las bebidas para todos. Y Kazuki se quedó allí parado unos segundos más, preguntándose cómo debía sentirse respecto a aquel intercambio. Estar una semana lejos había hecho que el evento se sintiera increíblemente cercano. En un abrir y cerrar de ojos, ya era el día anterior. Y luego, ¿estás listo?, le preguntó Ina, sentada a su lado en la parte trasera de su coche. Para nada, respondió con sinceridad, con una sonrisa forzada en el rostro. Creía tener tiempo. Kazuki realmente lo creía, pero el día ya había llegado y no podía comprender cómo. Era como si se le hubiera echado encima de repente. Pero ahí estaba. Era hora de afrontar las consecuencias. Eso no cambia nada, ¿verdad?, preguntó con resignación. Estarás bien, le dijo Ina, respondiendo a su pregunta sin hacerlo realmente. Viste los comentarios en tus publicaciones, ¿verdad? Hay gente que está emocionada de estar aquí, de verte, añadió, y eso al menos lo tranquilizó. Sin embargo, podrían estar mintiendo, señaló, dejando entrever las dudas que le rondaban por la cabeza. O puede que no se presenten. Es fácil decir cualquier cosa en internet, añadió, y Ina asintió. Agradeció que no negara inmediatamente lo que decía, aunque eso intensificara sus nervios y temores. Podría ser, reconoció ella, y él respiró hondo por la nariz para calmarse. Después de todo, dudaba que hubiera terminado de hablar. Quería escucharla. Hasta ahora no lo había decepcionado. Y, efectivamente, continuó. Pero no creo que todos sean así. Seguro que alguien vendrá a verte porque aprecian lo que haces, o porque tienen curiosidad, o simplemente porque sus hijos quieren jugar con Baby Grimm, le dijo, y él esbozó una sonrisa forzada. Porque había habido algunos comentarios de ese tipo y. Esos eran los que más creía. No estaba seguro de por qué, pero lo creía. Quizás porque era un poco complicado hacerlo de esa manera. Fue una suerte que hubiera elegido un lugar cercano a uno con terrenos que se pudieran alquilar para usar con sus dones. Con una persona debería ser suficiente, ¿no crees?, le preguntó Ina, y él lo pensó en silencio. Sonaba como algo insignificante. Y si llegaba y se encontraba con una multitud, todos listos para escupirle en la cara, metafórica y quizás literalmente. Se lo imaginó, y le resultó decepcionantemente fácil. Sin embargo, al segundo siguiente, imaginó a una sola persona entre esa multitud, o tal vez a dos. Un niño y su padre, de pie allí, llenos de esperanza. Se imaginó jugando con ellos como lo había hecho con los niños en el hospital. Sí, respondió con una sonrisa mucho más segura. Con eso bastaría, añadió, pero su expresión se ensombreció. Porque si eso realmente sucediera, no podía imaginar que esas personas se lo pasarán bien, incluso si consiguieran lo que buscaban. Quienquiera que estuviera allí para causar problemas, también lo haría con ellos, estaba seguro. Aunque la mayoría los dejara en paz, existía una posibilidad real de que alguien también fuera a por ellos. No te preocupes, le dijo Ina, tomándole la mano y apretándola con cariño. Estaré aquí. Nemuri también. Ino y Aizawa dijeron que intentarían venir también, según me contó. Puede que aparezcan en algún momento, incluso que te saluden. Probablemente no deberían, ¿verdad?, preguntó. Primero, por la misma razón que les había dado a sus amigos. Demasiada exposición pública interferiría con su objetivo. Sin embargo, había algo que no le había contado a nadie. Que, bueno, su sola presencia allí los mancharía. Sus amigos eran bastante conocidos, sí, pero era diferente verlos en las redes sociales que en un evento público como ese. Para Faro ya era demasiado tarde, en muchos sentidos, pero podía perdonar a todos los demás y lo haría. No deberían, respondió Ina, aunque sus ojos entrecerrados le indicaron que había comprendido la razón tácita. Porque, claro que sí. Era increíblemente buena en eso. Nemuri también. Quizás era un don específico de las madres. Después de todo, había oído a sus amigos comentar que sus madres y padres hacían cosas similares. ¿Eso también funcionaba con las figuras maternas? Es muy posible, pensó Kazuki para sí mismo.
Pero lo haremos si creemos que es necesario, añadió Ina, y aunque probablemente no debería haber sonado como una amenaza, para Kazuki sí lo fue. Porque, entonces todo se vendría abajo, ¿no? El evento no solo sería un fracaso, sino que sería francamente malo para él. Sería un revés y. Realmente preferiría que no. Sin embargo, ya era demasiado tarde para cambiar sus decisiones, así que, esperemos que no llegue a tanto, murmuró, respirando hondo y exhalando con un suspiro prolongado. ¿Crees que saldrá bien?, preguntó, consciente de que era una pregunta injusta. Ella ya se lo había dicho, pero aún así la ponía en una situación aún más comprometida, y él lo sabía. Lo hará, dijo con absoluta certeza. Pero más allá de las palabras y el tono, él la miró fijamente por sus emociones. O había aprendido a mentirle o realmente pensaba lo que decía. Un día, el mundo te amará, Kazuki, le dijo, y parecía tan segura. Eso espero, respondió con una leve sonrisa. Espero que tú también, no dijo. Realmente no me doy cuenta de la suerte que tengo, comentó Kazuki, más para sí mismo, mientras se apoyaba en una mesa y miraba hacia la entrada. Todos habían llegado temprano al encuentro que él había improvisado para organizarlo todo, y le había dedicado mucho más trabajo del que había imaginado. Había pensado que podrían hacer algo sencillo en algún lugar público, como un parque, y listo. Bastante simple, y no habría ninguna incomodidad por la poca gente ni nada por el estilo. Un lugar público también tenía menos probabilidades de que la gente causara problemas, así que eso era una ventaja. Lamentablemente, el equipo directivo se había opuesto rotundamente. Así que, en vez de eso, alquilaron un espacio digno de Kirk en un centro de formación durante medio día. Luego, contactaron con una cafetería al otro lado de la calle y contrataron sus servicios para ese día. Había mesas y camareros organizados para ocupar aproximadamente una esquina del espacio. Todo estaba bastante ordenado e incluso decorado, aunque era bastante sencillo. Kazuki quedó sinceramente impresionado con todo. Claro, había costado dinero, pero Kazuki lo había podido costear con el sueldo de su trabajo como actor. Había sido un poco caro, lo admitía, pero tampoco necesitaba pagar nada más que ayudar a Faros y al equipo de apoyo. Pensaba que valía la pena invertir en el proyecto del equipo de gestión. No hacen las cosas a medias, para nada, comentó Chikuchi, de pie a un lado con ropa formal. No era su traje, en realidad, sino un prototipo sencillo que habían conseguido del estudiante de apoyo que confeccionaría los trajes definitivos. Kazuki y Neito vestían de forma muy parecida, e incluso el equipo directivo andaba con ropa de trabajo, ultimando los detalles antes de tener que esperar a que llegara la gente. ¿De verdad crees que habrá tanta gente?, se preguntó Kazuki, mirando hacia un lado. No había muchas mesas, la verdad, pero aún así, entre esas y la mesa con aperitivos y demás que había preparado la cafetería, le parecía un poco excesivo. Pensé que la mayoría de la gente simplemente pasaría, diría unas palabras y seguiría su camino, ¿sabes?, comentó. Oh, jefe, qué ingenuo eres, comentó Neito con un tono bastante condescendiente. Este tipo de cosas son las que hacen que la gente te odie, ¿sabes? Es bastante obvio que te estás perdiendo mucho, continuó la rubia, ignorando su pregunta con aparente facilidad. Kazuki, por su parte, suspiró. Si no pasa nada más, apuesto a que llenaremos todas las mesas con padres y el resto del espacio con niños jugando con Grimm. Y eso sin contar cualquier otro tipo de visitantes que podamos tener, le explicó. De repente, Kazuki sintió cierto temor de tener razón. ¿Crees que esto podría convertirse en una guardería?, preguntó, aunque, cuanto más lo pensaba, mejor le parecía la idea. Para empezar, le gustaba pasar tiempo con niños. Eran mucho menos críticos y mucho más fáciles de tratar. Solo tenía que crear un montón de bebés Grimm y asegurarse de que se comportaran de forma inofensiva. ¿Te gusta esa idea, verdad?, dijo Chikuchi con tono divertido. Debería, respondió Futo por él, al mismo tiempo que los sobresaltaba un poco. Nadie lo había visto venir, al parecer. ¿Usó su don con nosotros?, se preguntó Kazuki con los ojos entrecerrados. Porque el don de Futo consistía en hacer que el borde de la visión fuera aún menos perceptible, por así decirlo. Bueno para sorprender a la gente, más o menos. Sobre todo si ya estabas distraído. Sé que no te gusta mucho, pero el meme de Monster Daddy está haciendo maravillas para suavizar tu imagen ante el público. Y es una excelente manera de conseguir buena publicidad en general, así que también os ayudará a vosotros dos, explicó Futo, dirigiéndose primero a Kazuki antes de cambiar a Chikuchi y Neito hacia el final.
Pensaba que los niños son más divertidos, pero eso también sirve, comentó Kazuki, aunque ya sabía lo demás. Simplemente no lo había tenido muy presente. Futo se giró para mirarlo como si fuera un tesoro perdido de valor incalculable, por alguna razón. Era incómodo estar en esa situación, así que, hablando de niños, ¿tenemos los peluches?, preguntó. Sí, y Naba viene de camino con las cajas. Dijo que sus padres podían ayudarle a traerlo todo, respondió Futo, y Kazuki asintió. Le habían enseñado algunos prototipos en la sala del club y se veían bastante bien. La mitad de las chicas de su grupo de amigas se los habían pedido y él les había regalado uno a cada una. Sin embargo, le habían sobrado algunos y eso le hizo pensar, ¿qué pasó con el resto de los prototipos? ¿Siguen en la sala del club?, preguntó, y parpadeó al sentir 2 punzadas de vergüenza muy similares por parte de Chikuchi y Neito. Deberían estar allí, sí, respondió Futo, pero antes de que pudiera decir algo más, alguien más intervino. Hablando de eso, comenzó Chikuchi con vacilación. Me preguntaba si podría llevarme el Nevermore, murmuró más que decir, y Kazuki la miró con una ceja arqueada. Eso pareció hacerla sonrojarse aún más de lo que ya estaba. Y mi hermana quería el de duende, comentó Neito, y Kazuki parpadeó. No sé por qué me sorprenden tanto estas dos cosas, respondió lentamente, respirando hondo y sacudiendo la cabeza. Pero claro, haz lo que quieras. En realidad, jefe, comenzó Futo, algo nervioso pero sobre todo contento. Entonces, Kazuki contuvo un suspiro y se giró, esperando oír hablar también de su hermana, o tal vez de una prima. Diablos, tal vez de su novia, si es que tenía una. No había oído nada, pero no solían hablar mucho de sus vidas personales, suponía. ¿Podría quedarme con el de colmillo de jabalí? Claro, ¿para quién es? Para mí. Eso no era lo que esperaba. Quizás, teniendo en cuenta todo, debería haber esperado llevarse una sorpresa. El tiempo corría y Kazuki se ponía cada vez más nervioso. Así que, para no desbordarse cuando llegaran los primeros clientes, decidió mantenerse ocupado. El equipo directivo se encargaba de todo el trabajo, por desgracia, y el personal de la cafetería hacía el resto. Eso significaba que, la verdad, no tenía mucho que hacer. Sin embargo, decidió que eso no le impediría mantener la calma. Así pues, se acercó al dueño del café, que más o menos estaba pasando por alto las cosas, al igual que él. Señor Miyagawa, ¿verdad?, saludó, esbozando su mejor sonrisa profesional mientras le ofrecía la mano. Ninguna emoción, más allá de las habituales al conocerlo, le indicó a Kazuki que tenía razón. Kazuki Endo se presentó, aunque probablemente no era necesario. Quería agradecerle que haya aceptado, añadió, y lo decía en serio, aunque también lo usara para distraerse. No hay problema, señor Endo, respondió el hombre, sin rastro de calidez en sus ojos ni en su voz, pero Kazuki no percibió ninguna animosidad, así que, lo consideró una victoria. Los negocios son los negocios, añadió, y Kazuki lo entendió. Le pareció extraño, pero claro, la mayoría de las cosas que pensaba le parecían extrañas a los demás. ¿Quién era él para juzgar? Si no lo estaban juzgando, eso significaba que todo iba bien con quien quiera que estuviera tratando. Y tiene gente muy capaz trabajando para usted. A Kazuki le pareció una locura que llamaran a faros gente que trabaja para él. Sin embargo, ¿es incorrecto? Personalmente, no tenía respuesta para eso. Son increíbles, sí, aceptó sin dudarlo, pensando que era mejor no comentar el resto de lo que esas palabras le evocaban. Aún así, por muy increíbles que fueran, me alegro de que hayas aceptado, confesó, porque el hombre podría haber dicho que no y el equipo no habría tenido nada que hacer. Claro, podrían haber intentado con otro establecimiento, pero la mitad de la razón por la que la idea era buena era porque la cafetería estaba justo enfrente. Cualquier otra opción habría sido, como mínimo, más complicada o más cara. Tal vez deberíamos dejar eso para después de que termine el día, comentó Miyagawa, no con dureza, sino con frialdad. Después de ver si fue una buena idea o no. Después de ver si fue rentable o no. Si no es así, comenzó Kazuki, enderezándose lo mejor que pudo. El hombre se giró para mirarlo, como si hubiera notado algo. Entonces cubriremos las pérdidas que usted sufra aquí. Al fin y al cabo, no estamos aquí por el dinero, explicó. Claro, al parecer, Komako y Ronaldo habían negociado para obtener ganancias reales del negocio, siempre y cuando las cosas salieran bien con los peluches y la cafetería. Sin embargo, eso no era el objetivo. A Kazuki no le importaba perder dinero si eso significaba que las cosas no salieran mal.
Si todo el evento salía bien, sería un impulso para su imagen que, no sería genial, pero cualquier cosa era mejor que nada. Quizás incluso podrían intensificar la situación si las cosas siguieran empeorando. ¿Podría decir que hubo pérdidas, sabes? Preguntó Miyagawa, y Kazuki simplemente sonrió. Podrías, aceptó, mintiendo descaradamente. Estaba seguro de que detectaría una mentira así. El hombre no necesitaba saberlo. Ina le había enseñado a usar situaciones como esa a su favor. Si tienes cartas que la otra parte desconoce, no temas usarlas para fortalecerte. En esa situación, parecer confiable y amable podría ser clave para que la gente te devolviera esa supuesta confianza. Pero si quiero que la gente crea que puedo ser bueno, debería poder creer lo mismo de los demás, ¿no? Dijo, pasándose los dedos por el pelo mientras se giraba para observar el área frente a él. Por si sirve de algo, comentó Miyagawa con tono pensativo. Espero que todo salga bien. Nosotros también. Y tal vez consideres llamarnos aunque estés organizando algo en otro lugar, añadió el hombre, y Kazuki soltó una risita. Pero no bromeaba, y se hizo evidente cuando no compartió la risa. Aún así, no importaba, creo que a mi equipo directivo le caerá bien, señor Miyagawa, respondió con una sonrisa. Sin ánimo de ofender, pero creo que me gustarán mucho menos. Lo sé. Son increíbles, dijo Kazuki, y finalmente el dueño del café pareció mostrar un atisbo de emoción positiva con un leve movimiento de labios. Cambiando de tema, ¿podríamos ayudarles a terminar lo que queda? Preguntó inclinando la cabeza. Estoy seguro de que a las chicas les vendría bien un par de manos más, respondió Miyagawa, volviéndose para mirar a sus camareras. Si ofrecen, empezó entonces, antes de quedarse en silencio cuando tres diablillos surgieron de detrás de Kazuki. ¿Qué tal están? No tienen un aspecto muy amigable, pero cualquier cosa que un humano pueda hacer, ellos también la pueden hacer igual de bien, explicó, y Miyagawa se quedó mirando a las criaturas durante un largo rato. Luego sonrió, y Kazuki no supo cómo interpretar esa sonrisa. Porque, sin duda, no era normal que la gente reaccionara así al ver a sus Grimm, sobre todo por primera vez. Aunque son pequeñas victorias, se dijo a sí mismo, decidiendo no darle demasiada importancia. Oh, no son sutiles, comentó Kazuki para sí mismo, con expresión impasible y tono seco. Héroe. Unabami héroe. Medianoche detectados, padre, gorjeó Penny, flotando junto a su cabeza. Habían obtenido permiso para probarla fuera del recinto escolar, con la condición de que no estuviera equipada para nada en particular. Así que, básicamente, era un dron con mucho espacio vacío en su interior. Los módulos de almacenamiento estaban vacíos y sus sensores prácticamente habían sido destruidos. En ese momento, era simplemente un dron normal que podía hablar. Sin embargo, Mei y ella parecían bastante felices. Sí, respondió Kazuki, respirando hondo y esforzándose por mostrar su indiferencia. Son ellos, Penny, confirmó, escuchando un suave pitido cuyo motivo no estaba seguro de querer conocer. Faltaban 10 minutos para que comenzara el evento, pero al parecer, ni Ina ni Nemuri habían podido quedarse afuera hasta que empezara oficialmente. Estaba seguro de que el equipo directivo lo había intentado, pero al encontrarse con dos héroes profesionales, bueno, no los culpaba por ceder y dejarlos pasar. Aunque, hay que reconocerlo, al menos se habían esforzado por no parecerse a sí mismas. Ina incluso se había puesto una peluca y unas gafas de sol chillonas que la hacían irreconocible. Sin embargo, Kazuki se preguntó distraídamente si eso le resultaría incómodo, con las serpientes que le crecían de la cabeza entre el pelo. Quizás se lo preguntaría más tarde o en algún otro momento, si es que se acordaba. Es bastante tierno, señaló Chikuchi, y Kazuki supuso que no se equivocaba, pero aún así, un poco vergonzoso, supongo, pero tierno. Sí, eso. Aunque, en realidad, sentía que la situación le resultaba incómoda. Una gran parte de él sí agradecía el apoyo, aunque lo distrajera un poco. ¿No vas a ir a hablar con ellos?, preguntó Neito, y lo pensó. Intentaba concentrarse en prepararse para cuando llegaran, pero también intentaba evitar que la situación se le fuera de las manos, así que, tal vez le vendría bien algo de ayuda para mantenerse sereno, pensó. No es mala idea, pensó, pasándose los dedos por el pelo. No quemes el lugar mientras miro hacia otro lado. Sí, padre. Respondió Penny con entusiasmo, y Kazuki ignoró por completo el bufido de Neito y la risita de Chikuchi. En lugar de eso, se alejó y agitó la mano por encima del hombro. «Qué adorable», comentó Ina, mirando a su alrededor. «Pero, ¿por qué ese dron te llama padre?», preguntó, alzando una ceja. «¿Tienes algo que contarnos?».
añadió, y él suspiró. Mei, la inventora del colegio, empezó, poniendo los ojos en blanco. Le gusta llamar a sus inventos sus bebés y, como la ayudé mucho a idear a Penny, por lo visto eso significa, ¿también es tu hija? Interrumpió Ina, con una expresión demasiado divertida, según él. Casi podía ver el futuro, y este implicaba muchas bromas. Sin embargo, ella le demostró que estaba equivocado cambiando su expresión. Bien por ella. Por lo que he oído, la mayoría de los inventores talentosos son raros. No diría que la mayoría, pero, Nemuri asintió a medias y Kazuki se encogió de hombros. Mei es genial, ya lo sé, respondió, y no le gustó la expresión en los rostros de ninguno de los dos. Así que decidió marcharse antes de que pudieran irse. No hacía falta que vinieran antes de la hora acordada, ¿saben? Les dijo. Más o menos, comentó Ina, y él parpadeó. Tenía que avisar a tu gente de que no hay problema en que lleguen temprano. Sobre todo para algo tan informal como esto. No quería que rechazaran a la gente por llegar antes de tiempo, explicó, y él asintió lentamente. No lo había pensado, supuso, pero eso se debía principalmente a que, ¿crees que alguien vendrá temprano? Preguntó, con un tono bastante escéptico. Lo sé, le dijo Ina, y él ladeó la cabeza, confundido. Porque ella no tenía forma de saberlo con certeza. A menos que hubiera planeado algo, pero él dudaba que lo hiciera. Se sentiría turbio. Tenía ases bajo la manga, sí, pero no hacía trampa. No mentía en las entrevistas. No inventaba historias. Seguía las reglas, aunque tuviera que saltarse algunas normas. Darle un impulso falso sonaba mal. ¿Cómo? Preguntó, incapaz de encontrar una respuesta por sí mismo. Durante un largo instante, parecía que no iba a responder. Tenía esa sonrisa burlona que le indicaba que quería sorprenderlo. Sin embargo, tras un par de segundos, su expresión cambió y le sonrió. Al parecer, había decidido ahorrarle el sufrimiento. Él se lo agradeció enormemente. Si tanto te interesa, uno de mis empleados me lo comentó, respondió ella, y él la escuchó con los ojos ligeramente abiertos. Dijo que traería a su hijo a jugar un rato. Parece que es un gran fan de tus Beowulfs. Dijo que vendrían lo antes posible para que pudiera disfrutar del día al máximo. Vaya, fue su elocuente respuesta mientras asimilaba aquello. En cierto modo, seguía pareciendo algo insignificante, pero no era culpa de Ina que alguien de su personal fuera a pasarse por allí, o al menos quería creer que no lo era. Quizás era alguien con quien había hablado durante su visita. O tal vez simplemente se habían interesado después de sus visitas, qué curioso. Avísame quiénes son. Puedo hacer algo extra por ellos si quieren, dijo entonces, con una sonrisa que ni siquiera se había dado cuenta de que se dibujaba en su rostro. De todos modos, le debía mucho a la agencia de Ina, así que, pagarle de esa manera le parecía bien, incluso si ese hombre misterioso no hubiera hecho nada en particular por él. Toda la agencia estaba agradecida por ser, en general, genial. De acuerdo, aceptó Ina sin dudarlo. Luego miró por encima de su hombro. Hablando de gente que llega temprano, dijo, y él siguió su mirada para ver a una madre y dos niños entrando y mirando a su alrededor, con Komako guiándolos y señalando cosas. Anda, Beacon. Es hora de empezar. Y eso fue exactamente lo que hizo. Kazuki se irguió, respiró hondo y esbozó su mejor sonrisa mientras se acercaba a los recién llegados. Komako hablaba de la mesa de aperitivos y de las cosas que podían pedir a las camareras del café, sobre todo la madre, supuso Kazuki. Al acercarse, pudo oírlas mejor. Creo que es un poco pronto para algunos de estos, comentó la madre, y sí, no se equivocaba. Sobre todo teniendo en cuenta que sus hijos estaban mirando un pastel que haría durar a Toru, incluso con su conocida afición por los dulces. No me mires así, añadió cuando su hija, la menor de los dos niños, la miró con unos ojos muy abiertos y suplicantes, o algo parecido, supuso él. No querríamos estar demasiado llenos y enfermarnos mientras jugamos, ¿verdad? Preguntó, y la familia se giró hacia él. Kazuki se alegró de ver que el niño, al menos, reaccionaba con cierto entusiasmo. La niña se movió detrás de su madre, pero parecía más timidez que miedo. Kazuki dio gracias a la suerte por eso. Porque si las cosas hubieran empezado así, se habría puesto muy triste. Beacon. Gritó el niño, casi saltando hacia él. Parecen patas de grillo, ¿verdad? Comentó distraídamente, emocionado y con ganas de jugar, obviamente. Mamá, es Beacon. No sabía que era tan famoso, comentó con una sonrisa. ¿Cuántas veces se había presentado ante el público como Beacon en lugar de simplemente Kazuki? Solo recordaba aquella vez en Osu.
Bueno, algunos medios habían empezado a usar ese nombre indistintamente con el suyo a partir de entonces, claro, pero aún así. Los únicos otros momentos públicos destacables fueron Island y Camino, y en esos casos se le veía como Kazuki en lugar de Beacon, igual que en el festival deportivo. Y ambos habían tenido un efecto desigual en su reputación. Tengo una prima en Osu, explicó el chico, y Kazuki hizo una pausa. Dijo que salvaste a su perro de peluche. Vaya, qué pequeño es el mundo, pensó para sí mismo al recordar a aquella niña de Osu llorando por su juguete. Aquello había sido toda una odisea, la verdad. ¿En serio? ¿Cómo está últimamente?, preguntó, con una sonrisa que se hizo un poco más sincera. ¿Y cómo está, Fluffy, verdad? Era malo que recordara el nombre del peluche pero no el de la niña. Probablemente. Aunque no iba a admitirlo a menos que fuera absolutamente necesario. Huele a polvo, añadió una nueva voz, mientras la niña que estaba detrás del niño daba un pequeño paso adelante, tomaba la mano de su hermano y miraba con curiosidad por encima del niño para observar a Kazuki. Eres alto. O tal vez simplemente eres muy pequeño, señaló con una sonrisa. Eso le valió una mirada de recelo por parte del pequeño humano. No es pequeñita, protestó ella. Tengo 5 años, añadió, como si eso fuera a ayudar. Adorable, pensó él con una sonrisa. Y yo tengo 8 años. Anunció su hermano con bastante orgullo. Ya casi son adultos, respondió Kazuki, y eso pareció complacer bastante a los niños. Tras observar a la madre, la vio bastante relajada, hablando con Komako en voz baja. Todo bien, entonces, dedujo. Pero entre nosotros, añadió en un susurro fingido, inclinándose hacia los niños y mirando a su alrededor con falsa cautela. Ser adulto es aburrido, créanme. ¿De verdad?, preguntó la niña, con sus grandes ojos inocentes fijos en él como si le estuviera revelando los secretos del universo. De verdad. Apenas tienes tiempo para jugar, respondió, como si fuera un hecho terriblemente deprimente. Lo cual, en cierto modo lo era. Hablando de jugar, todavía no eres mayor de edad, así que no hay problema, y voy a olvidarme de que yo también estoy a punto de serlo y jugar un rato. ¿Qué te apetece hacer? ¿Puede hacer un gatito, señor Beacon?, preguntó la niña justo cuando el niño estaba a punto de anunciar su elección. Dijiste que tenías 5 años, ¿verdad?, preguntó Kazuki, y la niña asintió. Eso significa que no puedo hacer un gatito, lo siento, le dijo, con el ceño fruncido y la expresión de ella apagada. Eso significa que tengo que hacer 5, añadió, fingiendo aún estar triste. Quizás era mejor actor de lo que creía, porque a la niña le bastaron 2 segundos para distinguir entre su expresión y su tono de sus palabras. La expresión que puso al hacerlo le arrancó una sonrisa radiante, lo que dice mucho de lo brillante que era la suya. Y eso sin contar la risita que le siguió. Por suerte, el poder del sol se dirigió a los gatitos sable que había creado mientras tanto, en lugar de a él. De lo contrario, ella podría haber causado más daño que las granadas aturdidoras de Momo. Tal vez eso formaba parte de su don, pero él pensó que simplemente era una niña adorable. ¿Y tú, grandulón?, preguntó, volviéndose hacia el hermano mientras la niña comenzaba a acariciar y coger en brazos a los gatitos. ¿Podría tener un Beowulf, señor?, preguntó, y su timidez era notable, considerando su comportamiento anterior. Quizás se había vuelto un poco cohibido tras la emoción inicial. O tal vez se trataba de otra cosa. En cualquier caso, la misión de Kazuki era hacer felices a esos 2 niños y asegurarse de que se lo pasarán bien, al menos hasta que llegara más gente. Teniendo esto en cuenta, un Beowulf en camino, en realidad, hizo una pausa, su sombra se alargó pero no apareció ningún Grimm. ¿Qué te parecería un Beowulf de verdad? ¿De verdad?, preguntó el chico con los ojos muy abiertos por la sorpresa, y eso fue todo lo que Kazuki necesitó. Aún así, suavizó muchos de los bordes del Grimm normal, convirtiéndolo esencialmente en una especie de versión híbrida de gran tamaño, más parecido a Baby que a un Beowulf normal, hay que admitirlo, pero eso aún así hizo al chico extraordinariamente feliz. Le habría preparado uno de verdad, pero no quería dar una mala impresión cuando llegara más gente. Sin embargo, buen comienzo, pensó para sí mismo. Fin del capítulo.